Toma mis juguetes, humana. Necesito dinero para comprar medicinas para mi madre, suplicó la alienígena. La lluvia caía en finos hilos dorados sobre el dosel de holo, repiqueteando sobre las hojas vidriosas que se arqueaban sobre el mercado. El aire olía a madera mojada, a albóndigas de hongos al vapor y a pieles de fruta. Las luces de las biolámparas parpadeaban bajo la llovizna, proyectando un tenue resplandor sobre los puestos abarrotados y las cuerdas que goteaban. En un puente de fibra oscilante que unía dos edificios en los árboles, una niña de no más de 10 años permanecía rígida, con sus pequeñas manos agarrando una bolsa de tela cerca del pecho. Su piel tenía un tinte verde con matices cálidos, sus rizos cobrizos pegados a la frente. Parecía asustada pero terca, como si hubiera decidido que la vergüenza ya no importaba. Su bolsa tintineó levemente con el sonido de juguetes de hojalata cuando la levantó hacia la humana que se había detenido frente a ella. Mis juguetes, dijo apresuradamente, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para ser entendida. Llévatelos. Necesito dinero para las medicinas de mi madre. Rorandón no respondió de inmediato. Hacía tiempo que había aprendido que la desesperación se revela más en silencio que en palabras. Estudió a la chica con la calma disciplinada de alguien entrenado para leer a la gente bajo presión. Su postura era rígida, sus labios pálidos de morderse demasiado. No estaba regateando. Se estaba derrumbando ante su última opción. Rort no era de los que recorrían los mercados para recoger animales extraviados. Trabajaba como auditor de calidad para las líneas de acuicultura de Canopy, revisando los registros de cosecha y las tasas de intercambio de oxígeno para las granjas de agua del distrito. Antes de eso, años atrás, había servido en búsqueda y rescate orbital, rescatando a trabajadores varados de hábitats dañados y sacando cuerpos de estaciones muertas. Esos días habían quedado atrás, pero las costumbres no terminan cuando se quita el uniforme. Todavía caminaba con una postura que hacía espacio, todavía observaba rostros y movimientos como otros revisan los precios. Se inclina ligeramente, la lluvia gotea del borde de la capucha de su chaqueta. ¿Qué medicina?, preguntó con voz baja y entrecortada. A la chica se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva antes de forzar la palabra. Ampollas de felfrín. Del tipo nebulizador. Paquetes de solución salina Nivox. Dijeron que mi madre tiene micelio criolong tipo 7. Si vuelve a dormir, no despertará. Ror apretó la mandíbula. Había tratado casos de CLM durante inundaciones. Trabajadores atrapados en turnos húmedos que volvían temblando y tosiendo hasta que sus pulmones se llenaban de hongos. Ya sabía lo que encontraría antes de que la chica señalara. Al final del pasillo, una pensión se aferraba a la ladera de un enorme árbol que respiraba. En su bajo umbral yacía una mujer apoyada en una estera, respirando con dificultad. Sus labios eran de un gris plateado. Su pecho se elevaba en breves ráfagas que terminaban en un húmedo traqueteo audible incluso desde la distancia. Su hija susurró: «Se llama Sirie». La piel de Sire tenía el mismo tono verde con tenues matices ámbar. Su cabello cobrizo caía en húmedos rizos sobre un hombro. Llevaba un fino chal de seda de río atado a un lado, práctico para el calor, pero inútil contra la lluvia. La tela se ceñía a su cuerpo, deslizándose mientras se movía con vergüenza y orgullo a la vez. Tiró de él hacia arriba con dedos temblorosos, tratando de mantener la dignidad frente a desconocidos. Rour estaba agachado a su lado, el puente se balanceaba bajo su peso. Presionó dos dedos suavemente contra su pecho, contando la duración de cada inhalación agitada. Su cuerpo se estremeció por la tensión del frío. El vaporizador agrietado a su lado parpadeó una señal muerta, con el depósito vacío. Los ojos de Sirie se enfocaron débilmente en su rostro. Sus labios se agrietaron cuando intentó sonreír. «Suenas como un hombre que comanda tormentas», susurró. Su voz era delgada, raspando la parte posterior de su garganta. «Pero solo tengo una tos para combatirte». Ror mantuvo la calma, aunque por dentro su mente corría rápido.
Vía respiratoria restringida, infiltración de hongos, bajas reservas de calor, máquina fallando, minutos, no horas. Su entrenamiento emergió automáticamente. Necesitas los ciclos de aire caliente. Nivox para diluir la obstrucción. Kirilase después del primer día para detener el rebrote. Su voz transmitía seguridad, no consuelo. La ama de llaves de la pensión estaba cerca, con los brazos cruzados. No más pastillas gratis. La farmacia humana no dará nebulizadores sin Kinmark. Su tono denotaba sospecha. Rohr se irguió en toda su altura. La tranquila autoridad en su postura fue respuesta suficiente. Se giró hacia la chica. ¿Cómo te llamas? Eileni. Quédate con tus juguetes. Eileni. Me lo pagarás con historias. Permitió que un leve rastro de tranquilidad cruzara su rostro. Ven conmigo. La farmacia primero. Eileni agarró la bolsa con fuerza y asintió. Rohr no le pidió permiso a la cuidadora. No dio más explicaciones. Simplemente se movió y la chica lo siguió. Cruzaron los pasillos del mercado a paso rápido. La lluvia repiqueteaba sobre lonas y cubos. Los cables zumbaban bajo tensión. El aire estaba denso con el vapor de las albóndigas de hongos y el agridulce sabor a fruta len. Los pensamientos de Rohr eran prácticos. Frecuencia de las dosis, cuánto durarían las muestras, cómo improvisar si el dependiente se resistía. También vigilaba a Eileni, observando lo cerca que caminaba, como miraba al suelo como si esperara que alguien la detuviera. Sabía que esto no era parte de su trabajo. Tenía informes que terminar, horarios que firmar. Pero su misión, la que llevaba en silencio desde sus días de cadáver, no había cambiado. No dejes que la gente muera cuando estás ahí mismo. Cuando llegaron a la botica, el dependiente detrás del mostrador miró el rostro de Eileen, luego la chaqueta de campaña empapada de Rohr. Sus ojos se posaron en el libro de Kinmark. Nebulosas reguladas. Solo firma Kin. Rohr se inclinó hacia adelante, con voz firme, pero plana. Garras de emergencia. CLM-7. Respiración deficiente en reposo. Firmo respondedor y devuelvo los envases vacíos. El dependiente frunció el ceño. No estás de servicio. La mirada de Rohr no se movió. No me detuve. El dependiente dudó y luego abrió el cajón. Los ampolls tintinearon en una funda de papel, seguidos de los paquetes de Nivox. Rohr añadió compresa crepuscular y el dependiente, inquieto, obedeció. Cuando Rohr se giró hacia el puente, captó un leve cambio en el rostro de Eileen. El miedo aún le ponía los hombros rígidos. Pero ahora había algo más. La esperanza se superponía torpemente a la culpa. Le había ofrecido sus juguetes, en cambio, caminaba con un desconocido que hablaba como si ya hubiera decidido llevar su carga. Rohr ajustó su agarre en la bolsa de la farmacia. Sus pensamientos eran agudos, clínicos, pero por debajo corría algo más silencioso. Si él fallaba aquí, la chica lo cargaría para siempre. Esa era razón suficiente para seguir adelante. El regreso por el puente de fibra fue más rápido que la salida. El paso de Rohr se mantuvo mesurado, pero cada paso transmitía urgencia. La funda de papel que sostenía se sentía más pesada de lo que debería. Detrás de él, Eileni se apresuró a seguirle el ritmo, agarrando con fuerza su bolsa de juguetes, con la respiración agitada. Ella miraba la bolsa que él sostenía como si temiera que se desvaneciera. Al llegar a la pensión, el aire era más denso dentro de la pequeña habitación, húmedo con un olor rancio a tela mojada demasiado tiempo. Siri estaba donde la habían dejado, apoyada contra la colchoneta, con el pecho subiendo con sacudidas irregulares, los labios teñidos de gris. El vaporizador roto parpadeó con su luz apagada. Abrió los ojos lo justo para verlos regresar. En cuanto su mirada se posó en la manga de ampollas, su cuerpo se relajó con una mezcla de alivio y vergüenza. Rohr se arrodilló, abriendo la bolsa con movimientos precisos. Sacó la unidad nebulizadora, rellenó el sello agrietado que había reparado antes y rompió la primera ampolla de termón.
El olor era penetrante, químico, pero limpio. Colocó la boquilla suavemente contra sus labios, con las manos firmes en su nuca. Despacio, le indicó. Inhala, cuenta hasta 4. Exhala, cuenta hasta 3. Su voz era tranquila pero firme, el mismo tono que había usado en emergencias años atrás. Cire lo intentó, pero su pecho se convulsionó con una tos violenta. Sus manos se aferraron al chal. Roar no se movió. Esperó a que se calmara, luego volvió a contar, sus ojos grises fijos en los de ella hasta que ella se concentró en él en lugar del dolor. Gradualmente, su respiración tomó ritmo. Después de varios minutos, el estertor en sus pulmones se suavizó hasta convertirse en un húmedo tamaño. El pálido tinte de sus labios cambió a un tenue melocotón. Eileni se quedó parada en el marco de la puerta, paralizada. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, aunque no dijo nada. Probablemente había imaginado este momento tantas veces que la realidad la dejó sin palabras. Cuando el vaporizador siseó de forma estable y el pecho de su madre se movió con más facilidad, se dejó caer de rodillas, apretándose ambas manos contra la boca para contener los sollozos. Roar dejó correr el ciclo y luego reemplazó el ampul con solución salina Nipbox. Envolvió los hombros de Sirie en el chal verde azulado que había traído del mercado, sujetándolo firmemente para que la seda de río empapada que llevaba debajo dejara de pegarse a su piel. Notó cómo ella tiraba del borde de su seda, avergonzada de que la tela mojada revelara su figura. Ajustó el chal sin decir nada, ajustándolo firmemente contra su cuello. Sus dedos trabajaban rápido, prácticos, sin vacilar. «Sudarás esta noche», le dijo. «Qué bien. No te resistas. Mañana empezamos con las pastillas de Kirlay. Una mañana, una noche. Detendrán el crecimiento». La voz de Cire salió entrecortada, pero más clara. «¿Y si yo no puedo tomarlas? Tú sí», dijo Roar con sequedad. Dejó 2 pastillas en la mesita junto a un vaso de agua sacado de la jarra huérfana. Nada de bebidas frías, nada de aire nocturno, solo comida caliente. No se detuvo ahí. Garabateó una clara pauta de dosificación en un papel borrador. Horarios para la solución salina, quirase, descanso y comida. Deslizó la nota donde ella pudiera leerla. Su enfoque fue preciso, casi militar. La ama de llaves regresó con los brazos cruzados. «Has traído medicina, pero sin una marca de parentesco, se registrará. La gente hablará. Una humana con una mujer de ojos perdidos. No se verá bien». Roar giró la cabeza lentamente, mirándola fijamente sin voz alta, sin agresión. «Regístralo». Dijo que también registró que su respiración es estable después de la rinitis. «Eso es lo que importa». La cuidadora titubeó, murmuró algo en voz baja y se retiró. Siguió el silencio. Roar revisó los sellos del vaporizador de nuevo. Ciriel lo observó atentamente ahora, sus expresiones más suaves que cuando llegaron. Levantó una mano temblorosa y se apartó el cabello húmedo de la mejilla, estudiando su rostro. «Actúas como si ya hubieras hecho esto antes». «Yo sí». Su respuesta fue corta, con la mirada fija en el medidor. «No como médico. No hablas como tal». Era parte del núcleo de búsqueda y rescate. Evacuaciones de triaje médico. Su tono era directo, pero en su interior sentía el peso de recuerdos que no quería revivir. Cuerpos sacados de estaciones, pulmones llenos de humo o hielo. Ahora auditaba acuicultura. Ciriel lo miró parpadeando. Intenta conciliar ambos roles. Entonces, ¿por qué detenerse por nosotros? Roar miró a Eileni, que seguía en el suelo, agarrando su bolsa de juguetes como si le hubiera salvado la vida a su madre. Como yo estaba allí, dijo simplemente, esa es razón suficiente. Los labios de Cire se crisparon como si casi sonriera, pero no quería demostrarlo. Eileni finalmente habló, con la voz contenida por las lágrimas. «Vivirá». Roar la miró a los ojos. «Se recuperará si seguimos el plan». Su voz era segura,
sin dejar lugar a dudas. La niña asintió una vez, relajando los hombros por primera vez desde que se conocieron. Se arrastró hacia su madre y presionó suavemente el juguete de hojalata anzó en su palma. Así que despierta sosteniendo algo bueno. Sirene cerró la mano alrededor del juguete. Su respiración se estabilizó, sus ojos volvieron a mirar a Roar, como si quisiera decir algo más, pero el cansancio la arrastró. Se recostó contra la colchoneta, con el pecho subiendo a un ritmo más regular. Roar no se fue de inmediato. Se sentó en el umbral, con la espalda contra el marco, con la vista escudriñando el indicador, contando los segundos entre respiraciones, escuchando. Su mente repasaba las listas de verificación, los suministros que aún necesitaban, los alimentos que debían evitar, las próximas siestas. Pero tras esa concentración se escondía algo más, una conciencia desconocida de lo frágil que era esta casa y de lo rápido que se había convertido en parte de ella. La lluvia afuera se convirtió en neblina. El ruido del mercado se suavizó al anochecer. Por primera vez desde que puso un pie en el puente, Roar se permitió respirar sin que el cálculo lo cortara. No estaba allí por plan, pero la decisión se había tomado en el momento en que la niña levantó su bolsa de juguetes. Y ahora comprendía que irse ya no era una opción. El anochecer se oscureció con un suave resplandor naranja bajo las lámparas del dosel. La lluvia se redujo a una fina neblina, filtrándose por las grietas de las láminas de cristal y cubriendo los puentes con un brillo resbaladizo. Dentro de la pensión, el aire se volvió denso con el calor del calor que envolvía a Siree. El vaporizador zumbaba de forma constante, sin titubear, y el penetrante aroma químico de la tefrina persistía en la pequeña habitación. Roar estaba sentado en el suelo cerca del umbral, con la espalda contra el marco y la mirada fija en el indicador. La respiración de Siree se había estabilizado, con un pulso más largo y menos irregular. Su pecho aún subía con esfuerzo, pero el crujido estridente que antes le atormentaba con cada inhalación se había apagado. Notó el cambio sin comentarlo, pero por dentro sus hombros se relajaron. Años de trabajo de campo le habían enseñado a no confiar nunca en los primeros signos de recuperación. Los pulmones podían recaer, pero por ahora, el tratamiento estaba funcionando. Eileni se había quedado dormida, acurrucada junto a su madre. La bolsa de juguetes se apretaba contra su pecho como un escudo. Su rostro, aún húmedo por las lágrimas, se suavizó en el sueño. Roar la observó un momento, dándose cuenta de que no se había permitido descansar hasta ahora. Entendía ese peso, la clase de responsabilidad que un niño no debería cargar, una que no deja espacio para dormir hasta que llega alguien más fuerte para compartirla. Se removió ligeramente, sacó una tira doblada de papel de racionamiento y volvió a escribir un programa de tratamiento en limpio. Esta vez con notas lo suficientemente sencillas como para que Eleeni la siguiera si él no estaba allí. Ciclo matutino, curillase, gachas tibias, nivox, solución salina. Caldo de mediodía, sol de balcón, 15 minutos, comprobar el sello del vaporizador. Compresa vespertina, hidratación, segundo curase. Dejó el papel sobre la mesa baja, lo pesó con la funda vacía del ampul y se recostó. Sire movió los párpados, abriéndolos de golpe. El chal se había deslizado ligeramente, dejando al descubierto la seda húmeda del río. Agarró la tela rápidamente, subiéndosela por encima del hombro con un destello de timidez. Roar lo notó, pero mantuvo la vista fija en el medidor. Su silencio no era indiferencia. Era respeto. Te quedaste, susurró ella, con la voz áspera, pero más clara. Me iré una vez, seguro que la medicina hace efecto, respondió, tranquilo y objetivo. Sus labios se curvaron levemente. Y si no, me adaptaré. No suavizó la verdad. Necesitaba certeza, no consuelo. Una pausa se prolongó. Sirie lo estudió como si sopesara sus palabras. ¿Para qué ayudarnos? Podrías haber pasado de largo como los demás. Roar tensó la mandíbula. No era de los que daban discursos.
Porque no paso de largo junto a gente que no puede respirar. Su expresión oscilaba entre el orgullo y la gratitud reticente. Giró ligeramente la cabeza hacia Ileni, quien se movió pero no despertó. Mi hija te ofreció sus juguetes, dijo en voz baja. Eso me avergüenza más que la enfermedad. Ror negó con la cabeza. Hizo lo que tenía que hacer. Esa fuerza, no la vergüenza. La mirada de Sirie se suavizó, pero sus labios se apretaron con fuerza, como si retuviera más palabras. Un golpe en la puerta rompió el silencio. La encargada de la pensión reapareció, libro de contabilidad en mano. 2 acomodadores detrás de ella. Sus guantes blancos ya estaban húmedos por la niebla. El tono del portero transmitía la misma sospecha que antes. Registramos tu presencia, humano. Después del toque de queda, nada menos. Los vecinos tienen preguntas. Un acomodador dio un paso al frente. Dicen que un humano se ha hecho cargo de una niña Lazoí y de su madre, lo cual parece inapropiado. Sus palabras eran formales, pero sus ojos no dejaban de mirar la bolsa de la farmacia y el vaporizador que zumbaba junto a Sire. Ror se puso de pie lentamente. No alzó la voz, pero la habitación pareció calmarse a su alrededor. Escribe esto en su lugar. Paciente Losi, mujer, CLM7, diagnosticada. Tratada con Lefperin. Respuesta estable en 10 minutos. Segunda fase programada con supresión de Kira mañana. Ese es el registro. El acomodador dudó, atrapado entre la norma y el resultado. Su bolígrafo raspó el libro de contabilidad. En fin, la portera murmuró algo sobre reputación, pero al ver los ojos entrecerrados de Sire, guardó silencio. El toque de queda se aplica al merodeo, añadió Ror con calma. No es tratamiento médico. Si quieren quedarse aquí debatiéndolo, son ustedes quienes retrasan la atención. Apúntenlo si ella se niega mientras esperan. El acomodador lo miró largo rato y cerró el libro de cuentas. Lo anotaremos. Sin decir nada más, retrocedieron hacia la niebla. La tensión en la habitación se disipó. Ror volvió a sentarse, con movimientos tranquilos y controlados. Eileni se despertó, frotándose los ojos, y luego parpadeó al mirarlo. Pensaron que me habías llevado. Sí, dijo Ror simplemente. Pero no lo hiciste. No, llevaba medicinas. Lo recordarán si quieren, asintió, apretándose más contra su madre. Su confianza en él era muda, pero evidente. Sire volvió a ajustarse el chal, fijando la mirada en Ror. Seguirán hablando, dijo en voz baja. Siempre lo hacen, respondió él. Sus ojos no vacilaron. Déjalos hablar. Respirar importa más. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero no le salieron las palabras. En cambio, dejó que su mano se posara brevemente en el cabello de su hija y luego se recostó en la colchoneta, presa del agotamiento. Ror permaneció en el umbral, escuchando el suave siseo del vaporizador, la lluvia que amainaba afuera, el sonido de la respiración de Sirie recuperando fuerza lentamente. Sintió la familiar tensión de la responsabilidad volver a apoderarse de él. No el deber forzado de su antigua vida esencial, sino un peso más silencioso, elegido. Había intervenido, y ahora formaba parte de su lucha. La noche caía sobre el dosel de Olo, la niebla se diluía en un frío húmedo que se filtraba por cada resquicio de las paredes de la pensión. Dentro, la pequeña habitación se sentía más pesada. El zumbido bajo del vaporizador llenaba el silencio, constante y mecánico, pero Ror sabía que la noche que se avecinaba decidiría si el tratamiento era efectivo. Los casos de CLM solían empeorar en las primeras horas. La fase de sudor rompía la infección o debilitaba al paciente. Había visto ambos resultados antes. La piel de Sirie brillaba bajo el calor verde azulado. Su respiración, aunque más constante que antes, se producía con esfuerzo. Pequeños temblores sacudían sus brazos. Cada vez que tosía,
Su cuerpo se sacudía como si no tuviera fuerzas para resistir. Eileni se acurrucó contra su costado, despertándose cada vez que la tos sacudía el pecho de su madre, agarrando la bolsa de juguetes como si su presencia pudiera mantenerla a salvo. Roar permaneció sentado contra el umbral, lo suficientemente cerca para actuar, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. Su mente repasaba listas de verificación, niveles de hidratación, aumento de temperatura, tiempo de dosis. Golpeó el borde de la funda vacía del ampul con el pulgar, contando los minutos desde el último ciclo. La tos se estaba intensificando, pero era de esperar. Si la mucosidad se liberaba, los pulmones podrían vaciarse. Esperó, paciente, pero tenso. Alrededor de la medianoche, llegó lo peor. Sirie despertó empapada en sudor, con el cabello pegado a las mejillas, el chal pegado a los hombros. Jadeó, tosiendo con fuerza, luchando por respirar. Eileni entró en pánico, sacudiendo el brazo de su madre. No puede respirar. Roar ya estaba junto a la cama. La incorporó, deslizando un brazo con firmeza tras su espalda mientras volvía a acercar la boquilla del vaporizador a sus labios. Respira con él. Ordenó con un tono lo suficientemente agudo como para atravesar el miedo. Entra 4, fuera, 3, sígueme. Lo demostró con sus propios pulmones, acelerando el ritmo. Siree abrió mucho los ojos de miedo, pero obedeció, jadeando y luego respirando al ritmo de él. Un esputo espeso resonó y luego se liberó en una tos ahogada. Roar la sujetó firmemente hasta que se le pasó el ataque, con firmeza y voz baja. Bien. Otra vez. No dejes que se detenga. Eileni lloraba en silencio a un lado, agarrando su juguete y su zoo con ambos puños. Se está muriendo, susurró. No, dijo Roar sin apartar la mirada de Sirene. Esta es la pelea. Deja que la termine. Pasaron los minutos en un pesado silencio, salvo por el sonido de la tos, el siseo del vapor y el leve golpe sordo del agua goteando afuera. Luego, lentamente, el traqueteo disminuyó. Siree respiraba con más facilidad. Su cuerpo temblaba, pero ya no se agarrotaba. Se desplomó contra la colchoneta, con el sudor corriéndole por las sienes y el pecho subiendo más lento, pero con más firmeza. Roar dejó el vaporizador a un lado y le tomó el pulso en la muñeca. Rápido, pero constante. Le limpió la frente con un paño humedecido en agua tibia de la jarra. Cerró los ojos y suspiró levemente. Ahora dormirás, dijo en voz más baja. Eso es lo que tu cuerpo necesita. No te resistas. La mano de Cyrus se elevó, débil pero deliberada, agarrándole la muñeca antes de que pudiera soltarse. Su agarre era débil pero insistente. Quédate, murmuró. No me voy, respondió Roar con firmeza. Solo entonces su mano se aflojó, deslizándose hasta posarse sobre la manta. Eileni, agotada de tanto mirar, finalmente se desplomó contra la pared, con su bolsa de juguetes deslizándose en su regazo. Su respiración se estabilizó, aunque sus mejillas aún brillaban por las lágrimas. Roar los miró a ambos, luego regresó al umbral, sentado de espaldas al marco. Permaneció despierto, atento a cada cambio en la respiración, cada tos, preparado para actuar si el ritmo volvía a fallar. Las horas se hicieron interminables. Afuera, una patrulla de acomodadores pasó, la luz de sus linternas atravesando las lamas del puente. Una pausa en la rendija de la ventana, su sombra cayendo sobre la habitación. Roar no se movió, sus ojos grises fijos en la figura hasta que el acomodador siguió caminando. Las reglas del decoro no valían más que el sonido de los pulmones de Sire comenzando a aclararse. Al amanecer, la crisis había pasado. La piel de Siree estaba enrojecida por la fiebre. Su respiración era más profunda, sus labios ya no eran grises, sino de un verde suave con una tenue calidez sambarina. Dormía. Su cuerpo, flácido por el agotamiento, pero vivo. Eileni despertó primero,
parpadeando en la penumbra. Se arrastró hasta su madre, presionando su pequeña oreja contra el pecho de Sirie. Al oír el ritmo constante, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, esta vez no de miedo, sino de alivio. Se giró hacia Ror, quien seguía sentado contra el marco, con los brazos cruzados, el agotamiento oculto tras su postura tranquila. ¿Está mejor?, preguntó Eileni. Ror asintió una vez. Ya ha pasado lo peor. La niña aferró su bolsa de juguetes y susurró, «Gracias». Él no respondió de inmediato. Simplemente los observó a ambos. El peso de su propia decisión se asentó con más fuerza. Él no solo había intervenido para mantener a alguien con vida. Había entrado en una vida ya moldeada por el orgullo, el miedo y la supervivencia. Y, quisiera admitirlo o no, ahora formaba parte de ella. Cuando las luces del dosel parpadearon para marcar la mañana, Ror finalmente exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Cogió el programa de tratamiento sobre la mesa, tocó la línea marcada como el día 2, Kirase, y colocó el blister en su lugar. No había terminado, pero la primera batalla estaba ganada. La luz de la mañana se filtraba a través de las hojas de cristal sobre el dosel de olo, un dorado apagado rompiendo la niebla. El mercado exterior ya había despertado. Teteras silbando, vendedores golpeando tela sobre sus puestos, el tenue parloteo de la gente regateando por fruta y empanadillas. Dentro de la pensión, el aire olía ligeramente a vapor y sudor denso por la lucha nocturna. Ror se enderezó de su asiento en el umbral. Había permanecido despierto toda la noche, con la espalda rígida contra el marco, cada tos de Sirene manteniéndolo. Su atención se agudizó. Ahora, en la penumbra, finalmente vio las señales que había esperado. Su pecho se elevaba en respiraciones más profundas y regulares. El color de sus labios ya no era pálido, sino cálido. Su piel, aunque húmeda, mostraba el rubor de la fiebre. Lo peor había pasado. Eileni fue la primera en moverse, frotándose los ojos con ambos puños. Parpadeó hacia su madre y luego se arrodilló a su lado, presionando su pequeña mano contra el hombro de Sirene. «Tiene calor», susurró la niña, «pero ya no tiene frío». Ror se agachó, rozando la muñeca de Sirie para tomarle el pulso. Más fuerte, aún rápido, pero firme. Se permitió un pequeño asentimiento. Ya ha superado la parte difícil. Necesita comida y descanso. Los ojos de Sire se abrieron de golpe. Por un momento, pareció perdida, atrapada entre el sueño y la vigilia. Entonces su mirada se posó en el chal que le rodeaba los hombros, en el vaporizador que aún zumbaba débilmente a su lado y finalmente en Ror, arrodillado cerca de ella. Sus labios se entreabrieron, con una voz áspera pero audible. «No te fuiste. Te dije que no lo haría», dijo con naturalidad. Su tono no era jactancia, solo verdad. Su mano se crispó en el borde de la manta, como si quisiera alcanzarlo, pero se lo pensó mejor. En cambio, se incorporó, haciendo una mueca de dolor en el pecho. El chal se deslizó ligeramente. Lo atrapó rápidamente, con las mejillas tensas de vergüenza, y lo volvió a atar con dedos torpes. Ror no dijo nada. Solo tomó la taza de agua de la huérfana que él había apartado y la puso a su alcance. «Bebe despacio, pequeñas cantidades». Bebió, haciendo pausas entre sorbos, cada trago aliviando la irritación en su garganta. Cuando terminó, dejó la taza con cuidado, con las manos temblorosas. «Sabe limpio», murmuró, casi sorprendida. «¿Lo es?», dijo simplemente. «Necesitarás más antes de que termine el día». Eileni tiró de la manga de Ror, con los ojos muy abiertos llenos de expectación. «¿Y qué hay de la comida?». «Ella no ha comido». Ror los observó a ambos por un momento y luego se levantó. «Quédense aquí. Traeré algo fácil». Se puso la chaqueta y salió al bullicio matutino. El mercado se sentía diferente ahora que no lo recorría en crisis. Los puestos rebosaban de desayuno, albóndigas de hongos apiladas en bandejas de bambú,
caldo de hojas de berín hirviendo a fuego lento en ollas de barro, melones cortados en rodajas sobre esteras tejidas. Roar eligió deliberadamente gachas de sirena con trozos de tarta para obtener energía, un pequeño paquete de chips de Kirot para fortalecer el estómago y un termo de café de semillas congeladas para él. Pagó sin regatear, con la mente ya puesta en la habitación, esperando arriba. Cuando regresó, Sirie se había acomodado más arriba en la estera, con el chal atado al cuello con un nudo más limpio. Estaba sentada más erguida que antes, aunque su cuerpo aún se encorvaba por la fatiga. Eileni rondaba a su lado, jugueteando con el juguete del zoológico en sus manos. El rostro de la niña se iluminó al ver la bandeja. Roar la dejó sobre la mesa baja y repartió la comida con cuidado. «Empieza con las gachas», dijo, deslizando el tazón hacia Sire. «Es ligero». Sire dudó, mirándolo como si no estuviera segura de si debía comer delante de él, pero el hambre era una. Sumergió la cuchara, la levantó y probó. Un leve zumbido escapó de su garganta, sorprendida por el sabor después de días de enfermedad. Tomó otra cucharada, más despacio esta vez. Eileni se acercó. «Está bueno», dijo Siri en voz baja, tendiéndole la cuchara a su hija. «Pruébalo». La niña dio un mordisco, arrugó la nariz al ver la fruta ácida del jardín y luego sonrió. «Está agrio». «Por eso funciona», dijo Roar con tono seco. Bebió un sorbo de su termo de café, amargo y aguado, tal como le gustaba. Mientras comían, los vecinos pasaban junto a la puerta abierta. Algunos redujeron la velocidad, fingiendo ajustar las cestas solo para echar un vistazo al interior. Comentarios susurrados flotaban en el aire. Un hombre humano alimentando a... La mujer de ojos perdidos se quedó toda la noche, ayudándola a vestirse. Las palabras no fueron gritadas, pero se oyeron. Sirie tensó la mandíbula. Volvió a ajustarse el chal, con las mejillas enrojecidas. No por la fiebre esta vez, sino por el peso de las miradas desde afuera. Su orgullo se erizó. «Ahora creen que somos tus dueños», murmuró. Roar sostuvo su mirada, tranquilo y firme. «Que piensen lo que quieran. Tú respiras. Eso es lo que importa». Sus miradas se sostuvieron un instante más. Algo tácito pasó entre ellos. Alivio mezclado con desafío. Gratitud entrelazada con inquietud. Bajó la mirada, ocultando el temblor en sus labios. Después del desayuno, Roar volvió a comprobar el sello del vaporizador. La reparación había aguantado toda la noche, pero la reforzó con otra tira del puño de su chaqueta. Limpió la unidad con movimientos precisos, eficientes, discretos. Sire observaba desde la colchoneta, con la mirada fija no solo en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. Tranquilo, cuidadoso, siempre firme. «Arreglas las cosas como si nada», dijo. «Solo lo que se rompe frente a mí», respondió. «Podrías haber pasado de largo», insistió ella. «Yo no paso de largo», dijo simplemente, con voz firme pero tranquila. Ella no respondió. En cambio, se apoyó contra la pared, atrayendo a Eileni hacia sí. Por primera vez desde que la conoció, su respiración era lo suficientemente tranquila como para dejar que el silencio llenara la habitación sin miedo. A media mañana, la fiebre había disminuido, el sudor se había secado. La crisis había terminado. Lo que quedaba era más lento. La recuperación, la dignidad, la reconstrucción de fuerzas. Roar también conocía bien esa parte. Y aunque se dijo a sí mismo que se iría una vez que ella se estabilizara, no encontró urgencia en levantarse. Los marcos de las puertas aún sostenían su peso, y la imagen de Siri comiendo, respirando, sentada erguida, viva, lo mantuvo anclado allí más tiempo del que esperaba. A la mañana siguiente, la niebla dorada del dosel de Olo se había disipado en una llovizna constante, gotas cálidas resbalando de las hojas de cristal. El mercado ya estaba vivo. Vendedores apilando cajas de fruta, el siseo del caldo hirviendo y un zumbido metálico de cables que se extendían por los puentes. Dentro de la pensión,
El aire se sentía más ligero que el día anterior. El estertor en el pecho de Sirie se había desvanecido en una tos ocasional, y sus ojos ya no tenían esa mirada nublada y ausente. Roar dejó la dosis de la mañana, una pastilla de Kirlay y un vaso de agua de Orben en la mesa baja junto a ella. Esto es lo primero, dijo con un tono tranquilo y firme. Sire tomó la pastilla entre sus dedos, examinándola como si fuera una prueba de voluntad. La tragó con un sorbo de agua y luego se apoyó contra la pared. Su respiración se mantuvo regular, aunque la fatiga persistía en su postura. Su mirada se desvió hacia la puerta abierta que daba al bullicioso mercado que se extendía más allá. Necesito aire, dijo de repente. No puedo quedarme en esta habitación para siempre. No deberías caminar mucho todavía, dijo Roar, observando su rostro en busca de signos de tensión. Tus pulmones no están listos. No dije mucho, respondió ella, levantando la barbilla. Solo el puente. Necesito estar donde están los demás, no quedarme aquí, esperando que pasen susurros por mi puerta. Roar no discutió. En lugar de eso, recuperó el chal azul pizarra que había comprado antes, cuidadosamente doblado sobre un taburete. Él se puso detrás de ella y la ató por la nuca con manos firmes. El nudo se mantuvo firme, enmarcando los rizos cobrizos de su cabello húmedo. Ella miró por encima del hombro y captó su expresión. Su atención permaneció en el chal, no en su piel, aunque la cercanía tenía su propio peso. No lo serás otra vez, dijo, casi divertida. Hace el trabajo, respondió. Con Eileen apretando fuertemente su mano, Sirene subió con cuidado al puente de fibra. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, pero firmes. La cálida lluvia salpicaba su chal, oscureciendo la tela, mientras que la peineta de ópalo que llevaba en el pelo reflejaba la tenue luz del dosel. Hizo una pausa, agarrándose a la barandilla para mantener el equilibrio, pero no titubeó. Los vecinos se dieron cuenta. Algunos fingían no mirar mientras ajustaban las cestas, pero sus miradas se demoraban. Dos mujeres que vendían bolas de masa de hongos susurraban detrás de sus manos. Un hombre que apilaba cables murmuró, ahora la sombra humana la sigue. Sus voces no eran crueles, pero sí cargadas de juicio. Sirene enderezó la espalda, obligándose a no encogerse bajo las escaleras. El orgullo era su armadura, pero sabía lo delgada que se sentía cada vez que leía debilidad. Roar captó la tensión en sus hombros. Se movió a su lado, sin bloquear la vista, sin protegerla como si fuera una posesión, solo lo suficientemente cerca como para que su presencia estabilizara el aire a su alrededor. Habló en voz baja, dirigido solo a ella. ¿Se acostumbrarán o no? No cambia lo que se necesita. Dejó escapar un pequeño suspiro, no una risa, pero sí algo más ligero. Hablas como si ya hubieras estado en habitaciones como esta antes. Yo sí, dijo simplemente. Mucho. Cruzaron hasta un puesto cercano donde un vendedor mayor estaba friendo finas tiras de hongo Draxen. El olor era penetrante y terroso. Roar compró un cuenco pequeño y se lo entregó a Sire. Le dio un mordisco, masticó lentamente y asintió. Mejor que el caldo, admitió. Eileni tiró de su manga. Mira, gatos de Bridge. Señaló hacia un grupo de animales acurrucados que dormían a lo largo de una tubería caliente sobre su cabeza. Sus colas se agitaron perezosamente mientras el vapor del puesto de bolas de masa se elevaba a su alrededor. Roar siguió su gesto y la comisura de su boca se torció. Saben dónde dormir y son más inteligentes que la mayoría de nosotros. La tos de Sire interrumpió su risa, pero el sonido seguía ahí, pequeño, real, vivo. Por primera vez desde que la conoció, no fue forzado. En el camino de regreso, Rain se aferró al chal y le acarició el pelo. Ella lo sorprendió mirando una vez, no a su cuerpo, sino a su ritmo, comprobando si flaquearía. «Aún me estás mirando», dijo en voz baja, asegurándote de no ser lo suficientemente testarudo como para derrumbarte en público, respondió secamente. Sus labios se curvaron.
Si lo hago, me recogerás, ¿no? Sin preguntar, respondió. Las palabras sonaron más pesadas que una broma. Ella no discutió. De regreso dentro, la colocó en la alfombra y colocó el cuenco de champiñones medio vacío a su lado. El ruido del mercado se filtró débilmente, menos agudo ahora que la puerta estaba cerrada. Volvió a ajustarse el chal, esta vez con los dedos más lentamente, casi deliberadamente. Sus ojos se detuvieron en él mientras él revisaba el sello del vaporizador mientras limpiaba la condensación del medidor. Sus movimientos eran exactos, casi rituales, y algo en esa firmeza la atraía más que la medicina. No dejas cabos sueltos, dijo en voz baja. La muerte de Luke, respondió, sin levantar la vista. Por un momento, la habitación estuvo en silencio, solo el zumbido del vaporizador llenaba el silencio. Cire se reclinó, sus ojos sostenían los de él, como si midiera si su calma se rompería si presionaba más fuerte. Más brillante a lo largo de los puentes. El ruido del mercado se suavizó a medida que los puestos se cerraban uno por uno. El vapor silbaba fuera de las teteras antes de que las tapas se cerraran firmemente. Dentro de la habitación de la pensión, el aire contenía el leve calor de los champiñones cocidos y el olor más intenso del agua esterilizada. Cire lo observaba desde su chal, suelto alrededor de sus hombros. El rubor febril había desaparecido, dejando su piel más suave y tranquila. Cada vez que él se separaba, ella estudiaba la concentración de su rostro, la firmeza de su mandíbula. No era un hombre que arreglara cosas para Cel. Los arregló porque el fracaso no era aceptable. Eileni estaba sentada con las piernas cruzadas en una esquina, colocando sus animales de hojalata en una fila, murmurando para sí misma mientras los golpeaba contra el suelo. De vez en cuando, miraba hacia arriba, asegurándose de que su madre todavía estuviera sentada erguida, luego se relajaba y volvía a jugar. La vigilancia del niño no había desaparecido, pero se estaba suavizando y convirtiéndose en juego. Cuando el vaporizador emitió un zumbido limpio, Roar lo dejó a un lado. Se volvió hacia la bandeja y dividió la comida que había comprado antes. Chips de Kiroot aún calientes de la freidora y una pequeña porción de caldo de hojas de verón. Deslizó el cuenco hacia el padre. Come despacio. Mastica completamente. Tu estómago no está preparado para más. Ella obedeció y sirvió el caldo con una cuchara con cuidado. Entre sorbos, sus ojos se dirigieron hacia él. Mantente ocupado. Incluso cuando nada se rompe, encuentras algo que arreglar. Él encontró su mirada. Me mantiene alerta. Sus labios se curvaron levemente. Y si me rompo, también te arreglaré a ti. Sus palabras fueron planas, pero el peso en ellas era más pesado de lo que él pretendía revelar. El silencio se prolongó después de eso. Ella bajó los ojos, la cuchara revolviendo el caldo lentamente. Una tos le atrapó la garganta, pero fue ligera, no desgarrada. Dejó la cuchara, su mano rozó la muñeca de él cuando él alcanzó para estabilizar el cuenco. Ninguno de los dos se echó atrás de inmediato. Eileni rompió el momento con una risa. El anzoo quiere casarse con el mar, declaró, juntando dos de sus juguetes de hojalata. Roar se inclinó ligeramente hacia atrás, sonriendo. Eso es ambicioso. El mar no se queda en un solo lugar. La niña respondió con certeza. Incluso los niños conocen la perseverancia, dijo. Más tarde, cuando Eileni se acurrucó contra la pared, con los juguetes apretados contra el pecho, la habitación quedó en silencio. Roar permaneció sentado a la mesa, con su petaca de café con semillas de furlin en la mano. El olor amargo llenó el aire. Saí se acercó y su chal se deslizó ligeramente. Se lo ajustó y luego lo dejó más suelto que antes, y su clavícula reflejó la tenue luz de la lámpara. No haces preguntas, dijo en voz baja, con cuidado de no despertar a su hija. Pregunto cuando necesito respuestas, respondió. Nunca preguntaste por mí. ¿Dónde trabajé? ¿Cómo terminé aquí? Me lo dirás cuando quieras, dijo, con los ojos fijos en los de ella.
Sus labios se abrieron y luego se cerraron. Ella lo estudió durante un largo momento. Pensé que esperabas algo por esto, por quedarte, todo. Roor se estremece. No espero nada. Tú respiras. Eso es suficiente. Las palabras la inquietaron. La gratitud ardía en su pecho, pero también la confusión. En su mundo, la ayuda siempre tenía un precio. Se apretó más el chal por un momento y luego lo aflojó de nuevo. Su orgullo luchó con el alivio de estar a salvo, y ambos se reflejaron en sus ojos. Él lo vio. No presionó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó los antebrazos sobre la mesa. Si quieres pagarme, come más. Camina más. Mañana. Esa es la única muerte. Se le cortó el aliento, inestable, no por el malestar, sino por el peso de lo que no había dicho. Ella asintió y luego se miró las manos. Las horas transcurrieron sin apenas conversación, pero el silencio era denso y vivo. Cuando finalmente se levantó para salir hacia el umbral, ella lo detuvo con una voz suave, casi reticente. «Quédate cerca esta noche en caso de que fuera a hacerlo», dijo con calma, con las mejillas calientes. Ella no lo miró mientras se recostaba en la alfombra y se envolvía con el chal. Pero cuando cerró los ojos, sus labios mostraban el más leve rastro de una sonrisa, la primera que había visto sin vigilancia. Roor volvió a sentarse en la puerta, mientras la niebla afuera enfriaba los bordes de la habitación. Sus ojos permanecieron en ella hasta que su respiración se convirtió en sueño. La tensión en su pecho no disminuyó. En todo caso, se volvió más pesado y más agudo. Sabía lo que estaba pasando entre ellos, aunque ninguno de los dos lo había dicho. Cuando amaneció, las luces comenzaron a iluminarse afuera. El aire de la habitación había cambiado. La enfermedad ya no era el centro. Lo que quedó fue una silenciosa atracción entre dos personas que habían entrado en la vida del otro por casualidad y ahora no podían imaginarse saliendo. La mañana llegó tranquilamente. La llovizna se suavizó hasta convertirse en una fina neblina dorada sobre el dosel de holo. Las biolámparas se atenuaron cuando la luz natural se filtró a través de las hojas de vidrio y el sonido de la reapertura de los puestos se escuchó a través de los puentes. Dentro de la pensión, la habitación se sentía diferente. Ya no olía a enfermedad ni a paño húmedo, sino a caldo tibio y al vapor del vaporizador reparado. Siri fue la primera en moverse, moviéndose bajo el chal azul pizarra. Su respiración se volvió más profunda que en los días anteriores. Se llevó una mano al pecho, sorprendida por la ausencia del sonajero. Eileni, ya despierta, estaba sentada cerca con las piernas cruzadas y sus animales de juguete alineados formando un círculo. Cuando vio a su madre sentada erguida con los ojos claros, su rostro se iluminó con un alivio desprevenido. «Estás mejor», susurró, casi temiendo que decirlo demasiado alto pudiera deshacerlo. Sirie sonrió levemente y se pasó un mechón de pelo cobrizo detrás de la oreja. «Bastante mejor». Roor entró desde el puente con una pequeña bandeja, gachas de siren con frutas cortadas en rodajas y un manojo de chips de Kirot envueltos en papel. Lo dejó sobre la mesa baja y miró al padre. «Te lo comerás todo». Sin saltar, arqueó la ceja y el orgullo parpadeó. «Ordenándome de nuevo, manteniéndote con vida». Él respondió de manera uniforme, tomando asiento frente a ella. Eileni se rió de su tono. El sonido rompió el peso de la habitación. Sacó su juguete del zoológico hacia el centro de su círculo. «El Ensu está fuerte hoy. Puede volver a respirar». Roor asintió rápidamente y luego deslizó el cuenco de avena hacia el padre. Ella lo tomó con cuidado y lo comió sin dudarlo. Cada bocado le devolvía más color a la cara. Entre bocado y bocado, ella lo miró. «Dijiste que te irías una vez que me recuperara». «Lo hice». Él se echó hacia atrás ligeramente, con los ojos grises fijos en los de ella. «Pero no me he movido». «¿Por qué?». La pregunta fue suave, no desafiante. La curiosidad genuina se ve reforzada por la esperanza. «Porque aún no has terminado», dijo.
Sus palabras fueron prácticas, pero su mirada se mantuvo más de lo necesario. Cirene bajó los ojos, ocultando el calor que subía a sus mejillas. Eileni se dio cuenta de todos modos y sonrió como si entendiera más de lo que cualquiera de los dos dijo en voz alta. Al mediodía, la habitación parecía demasiado pequeña. Cire insistió en caminar de nuevo, esta vez sin apoyarse en la barandilla en cada paso. Ror la acompañó y Eileen se adelantó. El mercado respondió de manera diferente ahora. Los vecinos seguían mirando, pero sus escaleras tenían menos criterio. Un acomodador, el mismo que las había interrogado noches antes, pasó con una cesta de higos. Hizo una pausa y luego lo dijo en voz baja en la puerta de su casa, sin decir una palabra. Cire se dio cuenta. Su orgullo se suavizó. Miró a Ror mientras cruzaban el puente. Hoy hablan menos. Te vieron caminando, respondió. Eso habla más que cualquier cosa que pueda decir. Sus labios se curvaron. Entonces mañana me verán reír. Él sonrió levemente. Te haré cumplir. Cuando llegó la noche, los tres compartieron su comida en la mesa baja. Caldo de hojas de verón, chips de quer fritos y finas rodajas de melón en rodajas. Eileni comió rápidamente, riendo entre bocado y bocado. La tensión desapareció de sus pequeños hombros. Ror comió más despacio y su mirada se desvió hacia Cirei. Ella lo atrapó una vez, levantó una ceja y no apartó la mirada. El aire entre ellos se hizo más pesado. Esta vez no por enfermedad, sino por algo no dicho. Después de que Eileni se durmiera, acurrucada con su bolsa de juguetes, Cire se ajustó el chal y se apoyó contra la pared. La luz de la lámpara encendió su cabello, convirtiendo los mechones húmedos en fuego cobrizo. Has hecho más de lo necesario, dijo en voz baja. La mayoría de los hombres se habrían ido después de la medicina. No me voy cuando es importante, dijo. Sus ojos buscan su rostro. Y si importamos, no lo dudó. Lo haces. Las palabras la calmaron. Su mano se levantó y rozó el borde de su manga. Se quedó allí, vacilante y luego más firme. Lo cubrió con el suyo, apretándolo con firmeza, pero con suavidad. Ninguno habló, pero el silencio ya no llevaba distancia. Cuando afuera el dosel de lluvia se hizo más espeso, amortiguando el mercado, Ror se acercó. Ella no retrocedió. Sus miradas se encontraron y la moderación que había definido cada momento entre ellos se rompió. Ella se inclinó hacia adelante primero, sus labios rozaron los de él de forma suave pero segura. Él le devolvió el beso con la misma firmeza que había mostrado desde el principio. Sin prisas, sin dudas, simplemente seguro. Cuando finalmente se separaron, ella apoyó la frente contra su hombro. Su respiración era tranquila y uniforme. Quédate, susurró. Ya lo estoy, respondió. La noche no trajo más interrupciones, ni susurros de los vecinos, ni comprobaciones de libros en la puerta. Solo el ritmo constante de tres personas, la madre, el niño y el ser humano que se negó a pasar, instalándose en un hogar elegido y tranquilo. Al amanecer, la risa de Cire se hizo realidad. Cruzó el puente mientras caminaba junto a Ror con Eileen saltando adelante. El mercado que alguna vez juzgó ahora solo miró y por una vez nadie dijo una palabra. La historia que comenzó con desesperación terminó con estabilidad, aliento y ese tipo de vínculo que no necesitaba discursos, solo presencia.